El protestantismo en Guatemala, origen, desarrollo y actualidad, por Ruth Noemí Hernández Solís. Antecedentes de la presencia protestante. La presencia del primer protestante en Guatemala se rastrea en el siglo XVI. Se trató de el señor William Cornelius, cuyo verdadero nombre era John Martin, un irlandés, quien en Guatemala trabajó como cirujano y también como barbero. Ante su fe protestante, fue llevado a México por la Inquisición del año de 1574, donde fue quemado y tratado de hereje. Con la llegada de la independencia del 15 de septiembre de 1821, no se notó ningún cambio a favor del protestantismo. Al contrario, se retoma que la Iglesia Católica era parte no solo social, político y religioso del país. En 1841, la presencia del evangelismo colportor, traída a Guatemala por Federico Crowe durante los años de 1841 a 1846, siendo uno de los precursores del movimiento protestante más sobresaliente. Este personaje logró una amplia labor en la distribución de Biblias con la ayuda de la Sociedad Bíblica Auxiliar de Belice, quien le hacía llegar Biblias y Nuevos Testamentos en español a Guatemala. Un antecedente particular de la obra de Crowe se encuentra en las reformas liberales promovidas por el presidente Mariano Gálvez, quien a su vez promovió el que la Iglesia Católica y los jesuitas ya no tuvieran a su cargo la enseñanza laica. La reforma liberal en 1871 hasta 1882 en Guatemala se dio por el gobierno de García Granados, quien gobernó en 1871 a 1873, como el de Barrios, quien gobernó desde 1873 a 1885. Mostraron una continuidad en el desarrollo de las reformas liberales. En el tema religioso, lo que más sobresalió fue el Decreto 93 de libertad de culto, emitido por el Congreso de la República el 15 de marzo de 1873, ya que por primera vez en la historia del país se permitió la libertad de culto. En 1882, cuando el presidente Reina Barrios logró persuadir a la Junta de Misiones Presbiteriana en Nueva York para abrir paso al misionero John Clark Hill, y el segundo misionero enviado en 1887, Edward Haymaker, pensaba que la conversión al protestantismo era vital para el progreso religioso y cultural del país. La familia de John Clark y Grantel Hill. El primer templo evangélico que se construyó en la ciudad de Guatemala fue el de la Iglesia Evangélica Central de la Misión Presbiteriana, inaugurado el 25 de diciembre de 1888. Fue destruido por el terremoto del 25 de diciembre de 1917. Tiempo después se volvió a construir. Actualmente, y por intervención del presidente Barrios, quien fue ubicado este templo en la Sexta Avenida 468, zona 1 de la ciudad capital, atrás del Palacio Nacional y a un costado de la Casa Presidencial.
El llamado Colegio Americano en 1883, el primer colegio y escuela cristiana que más tarde llegó a pasar en varias ubicaciones y a llamarse actualmente Colegio La Patria. Los protestantes en Guatemala durante la primera mitad del siglo XX se reunieron y tuvieron un acuerdo intermisional en los que dividieron el país de Guatemala por regiones. La Iglesia Metodista, quien ingresó en 1912, Iglesia Nazareno en 1904, Iglesia Amigos en 1902, Misión Cristiana Centroamericana en 1899 y la Iglesia Presbiteriana abriendo paso en 1882. El pacto misional. Se distribuyeron por regiones. La Iglesia Nazareno, la región del Petén y Alta Verapaz. Iglesia Amigos en la región del Oriente. La Presbiteriana en la central y parte intermedia del país, quedando la Iglesia Centroamericana con todo el occidente junto a la Iglesia Metodista primitiva. La condición del protestantismo en Guatemala durante los años de 1970 a 1982 fue marcada por dos eventos muy importantes. El primero, el terremoto de 1976, el cual abrió gran paso al protestantismo, ya que debido a los desastres, organizaciones internacionales enviaron ayuda, no solamente en lo material, económico, sino también evangelizando aún más el país de Guatemala. Esto hizo que algunas organizaciones vinieran y se establecieran como nuevas en Guatemala. Entre ellas tenemos la Iglesia Verbo. También se ve el surgimiento de la Iglesia El Príncipe de Paz, Ministerio Selim, entre otros. El contexto de las iglesias en Guatemala a partir del impulso evangélico de la década de los 80. Vemos el crecimiento de las mega iglesias y del evangelio en las iglesias Fraternidad Cristiana de Guatemala y Casa de Dios. La Iglesia Fraternidad Cristiana, su pastor fundador Jorge H. López, se ha involucrado en esta temática política a través de los eventos de consagración de las nuevas autoridades en cada cambio de gobierno, como también al publicar mensajes escritos en periódicos y en medios radiales. En conclusión, podemos observar cómo el Evangelio ha ido creciendo. Actualmente se considera que un 45% de la nación es evangélica, con raíces protestantes. Hemos enfocado en mostrar las raíces de la fe protestante en Guatemala, identificando las etapas más importantes y haciendo énfasis en dos periodos importantes: la libertad religiosa junto con la llegada del primer misionero presbiteriano en el último cuarto del siglo XIX y la celebración del primer centenario de la Iglesia en 1982, época que marcó un crecimiento importante en la Iglesia evangélica. Dios les bendiga.